Nuevamente, hola a todas y todos nuestros habitanteatros. Seguimos descubriendo artes escénicas, viendo los diferentes ángulos del arte teatral a través de las voces de quienes viven los escenarios. Hoy nos comparte su trayectoria y quehacer artístico la actriz, productora, directora, gestora y traductora Ana Graham, quien es parte de una reconocida compañía de más de 20 años de vida, Propiedad Producciones. ¿Cómo es hacer una traducción de un texto dramático? ¿Cuáles son los retos que se enfrentan al traducir y lo importante de una buena traducción para entender lo que un autor quiso decir? Eso y más es lo que nos comparte Ana, a quien le agradezco haya tomado esta conversación. Estamos listos y acompáñanos. ¿Cómo ves tú? Porque leí una entrevista de tu origen en el arte, a los 2 años inicias, por así decirlo, y después ya empiezas en el cuestiones como infantil. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue tus papás? ¿Cómo se enteraron de eso? ¿Cómo estuvo? ¿A ti después, cuando ya tienes conciencia, te gustó? Pues Platica. fue una situación un poco emergente, supongo. Cuando estaba muy pequeña, mi mamá se divorció cuando yo tenía 2 años Ujú, y pues ella buscando cómo sostener a la familia empezó a trabajar de stunt en películas americanas ujú. y pues los hijos íbamos ahí de la mano, ¿no? Acompañándola. Entonces la gente pues, le empezaron a decir, ¿por qué no hace tu hija? ¿Por qué no aparece aquí un poquito? ¿Por qué no aparece? A mí me encantaba. Entonces empecé a los 3 años empecé a hacer, hice la primera película que hice, que se llamaba La muñeca perversa, dirigida por Rafael Valedón. Y bueno, me la pasé bomba. Sí, tengo gratos recuerdos desde tan temprana edad. Y al mismo tiempo a mi mamá le gustaba mucho el teatro y en aquel entonces, en la historia, en la prehistoria, en el teatro orientación hacían las funciones de teatro infantil los fines de semana y se hacían fiestas infantiles en el mismo lugar. O sea, uno veía la obra de teatro y luego había ahí como en la cafetería, te daban tu sandwichito y esas cosas con las fiestas. Entonces teníamos amigos alguna amiga que hicieron sus fiestas de cumpleaños ahí, a mí me encantaba, iba, me botaba mamá, me dejaba en el teatro y luego me recogía. Y yo sí tengo esa sensación, sería un poco atrevido decir un recuerdo de tantos años, de haber pensado qué hace uno para estar allá encima. A pesar de que hacía cine y algunas otras cosas, mi ilusión era estar allá encima del escenario. Entonces, en cuanto pude y tuve la primera oportunidad de hacer teatro infantil, lo hice. Como te imaginarás, un risito de oro por ahí. Y, y fue lo que se convirtió realmente en mi pasión, el teatro, ¿no? A pesar de haber iniciado mi carrera en el cine, realmente mi verdadera pasión es el teatro. Y en este caso, después te vas a estudiar 10 años a Inglaterra, lo que leo. A los 12 años, a los 10 años me fui a Inglaterra, no 10 años. A Ah, los 10 ok. años me fui allá, ya sabes, entré como en esta preadolescencia de nadie me quiero en un internado porque nadie me quiere y mis papás dijeron, sí, vete. Entonces me mandaron a estudiar inglés y allí, bueno, tenía como un curso formal de actuación que venía junto con las materias y fue donde más o menos empecé con el teatro y allá empiezas estudiando speech, que es como hablar bonito, y de ahí, bueno, ya fue como muy claro lo que yo quería hacer, no era tan claro para mi familia, aprovecharon un poco mi de Inglaterra para separarme de la televisión y del cine, y que estudiara algo decente, o que ellos consideraran una carrera seria. Entonces, de ahí ya regresé y acabé la carrera de Mercadotecnia en el TEC de Monterrey, y justo cuando acabé la carrera, reconecté con Julio Castillo, con quien había trabajado de niña, y le dije lo infeliz que era trabajando en cualquier otra cosa que no fuera actuación, y ahí regresé a la escuela de teatro. ¿Le intentaste en algún momento a la mercadotecnia? O sea, la estudiaste, pero tú ya trabajando a lo mejor en un despacho o algo así. Sí, sí, trabajé en un corporativo haciendo publicidad y mercadotecnia, y lo hice en conjunto, conforme al mismo tiempo que hice mi carrera de teatro en el núcleo de estudios teatrales, estaba yo ya trabajando en mercadotecnia. Y en cuanto armé mi primera producción personal, que fue mi primer proyecto, que fue Interiores, ahí renuncié y dejé ya el otro trabajo. Sin embargo, creo que algo de eso ha funcionado o algo se te quedó también de eso para el teatro posterior también.
Pues sí, creo que la universidad te da una estructura mental para planear, para poder armar un proyecto, para organizar un presupuesto, cosas que, bueno, me sirvieron de la carrera, de haber estudiado administración, mercadotecnia. Entonces, para mí fue un poquito fácil de pronto pensar en esta idea de autogestión y de hacer el teatro que yo quería hacer desde el principio, sobre todo porque mi carrera de teatro la hice tarde, o sea, las actrices de mi edad ya estaban posicionadas, entonces yo veía como un poco difícil competir por los personajes de otras actrices de mi misma edad, de mi mismo casting, que ya tenían años establecidas y que aparte era una generación muy, muy brillante, con Lisa Owen, Erika de la Llave, realmente una generación brillante. Entonces había pocos espacios para trabajar y hacer el teatro que yo quería. Y eso me llevó a autogestionar mi primer proyecto, que fue Interiores, de Woody Allen, y a proponérselo a Martina Costa. Entonces encontré como esta manera de no esperar a que los proyectos llegaran a mí, sino más bien yo ofrecer los proyectos para poder trabajar con la gente que quería hacer y empezar sin mucha claridad en aquel entonces, pero se empezó a armar un discurso estético de lo que yo quería hablar, de lo que yo quería decir, del tipo de teatro y de cómo quería que ese tipo de teatro se viera, ¿no? Al mismo tiempo que empecé a crecer como actriz, creo una vez me dijo Ricardo Blume que aparte de ser un buen actor es saber escoger buenos personajes. Entonces, creo que un poco empezó así, midiendo como mis fuerzas, no querer ser la protagónica inmediatamente, sino más bien trabajar con actores de los que pudiera aprender. Porque una cosa es la escuela, pero ya estar en el teatro es una experiencia completamente distinta. Entonces, esos fueron como los inicios, que creo que fueron muy afortunados, por un lado, y por otro, bueno, no sé, más la costumbre a hacer las cosas de cierta manera y de pronto se vuelve un poco difícil empezar a trabajar independientemente o contratada con otras compañías, porque es un poco difícil soltar ese control, ¿no? Pero también lo he hecho y es muy agradable. Y en este caso, en este tiempo escolar, cuando estabas con Julio Castillo, ¿cómo fue, qué enseñanzas te dio, cómo fue todo ese descubrimiento del teatro ahora desde la academia? Porque si bien ya la actuación la tenías un poco nociones por lo infantil, ahora ya estudiarla y entender y ver hacia dónde van los procesos. Sí, bueno, yo la carrera no la inicié con Julio, regresé al NET porque conocí a Julio, tenía una relación personal con él, entonces cuando quise estudiar lo primero que hice fue buscarlo a él. Y lo primero que hice fue entrar a un curso de perfeccionamiento. Obviamente no había mucho que perfeccionar y no tenía yo una idea clara, que fue una experiencia muy, muy fuerte porque fueron el último curso que Julio dio, en donde aparte había actores realmente buenos y que ya estaban, que eran súper importantes en el medio teatral, como Daniel Jiménez Cacho, Jesús A. Rodríguez, Marisa Jiménez Cacho, La Pajarita, o sea, actores muy, muy fuertes, Alejandro Reyes, y muy intensos. Entonces, realmente para mí fue un gran susto. Creo que después de las primeras 3 ejercicios que vi, y le dije a Julio, creo que esto no es para mí, ya me voy a mi casa. Esto no es lo que yo pensaba que era la actuación, porque sí, ciertamente yo tenía esta idea del teatro infantil y de haber hecho telenovelas y series de televisión, películas, que no tenían nada que ver con lo que la propuesta que de pronto había ahí, ¿no? Pero Julio fue muy, muy paciente conmigo, me quería casi como una hija, me dijo, tú lo que tienes es miedo, vas a pasar el próximo ejercicio, y me fue llevando poco a poco, me fue cuidando, y lamentablemente unos meses después del primer curso que hice con Julio, Julio falleció, pero ya estaba yo en el NET y entonces la esposa de Julio, de la Peña, fue quien me contactó con Luis de Tavira para poder empezar a hacer ya formalmente la carrera. Okay. Y pues bueno, el susto se fue pasando. Poco a poco. Y entonces, en este caso de poder ir autogestionando, ya como lo planteas ahora, regresando un poco a lo anterior, en el cual vas desarrollando, ¿así es como surge Propiedad Producciones? Así es como surge, digo, primero sin nombre, Ajá. digamos. Después, cuando empezó el programa México Puerta de las México en Escena, México Puerta de las Américas, Puerta de las Américas, que empezaron a ver como oportunidades, fue cuando ya se constituyó legalmente la compañía como asociación civil, que en realidad fue al principio pues una
una compañía en la que nos fuimos reuniendo personas que teníamos la misma visión, los mismos intereses a nivel discurso del teatro contemporáneo, de traer a México autores desconocidos, contemporáneos que estuvieran triunfando en otros lados, que tuvieran algo que aportarle a la dramaturgia mexicana. Y así fue como conocí a Jicoteca Reyes, a Tania Ruiz, y empezamos a hacer un pequeño equipo de trabajo, que fueron como los inicios, Arturo Ríos, y así consolidamos al principio la compañía, que no es una compañía estable de actores, sino es más bien una compañía productora, donde cualquiera de las personas que estamos involucradas, que para estar involucradas solo se necesita tener la misma visión, puede gestionar sus proyectos a través de la compañía. Y en este caso justamente lo planteas, esta idea del discurso, de ir generando, presenta dramaturgia contemporánea, porque recuerdo que uno de los grandes hitos teatrales en su momento fue la trilogía de Sarah Kane, que es más, me ha tocado escuchar personas que todavía la tienen. Yo todavía Psicosis 448 me acuerdo de cosas, o sea, justamente fue algo casi casi de ruptura, por así decirlo. Sí, sí, creo que fue como afortunado en ese momento haber encontrado los textos de Sarah Kane. Eran unos textos sumamente, sorprendentemente violentos, sorprendentemente esta corriente de teatro en tu cara, que se llamó In Your Face, que empezó a surgir en Inglaterra y revivió el teatro contemporáneo en Inglaterra con autores jóvenes que empezaron a hablar del teatro de una manera diferente, de una manera casi experimental. No sé cómo se diría, como de experiencia para el público, más allá del público solamente como un espectador, el público como alguien que experimenta casi en su propia carne el drama que tiene enfrente, ¿no? Y creo que eso fue afortunado en su momento. Como dices tú, a veces todavía por ahí recibo mails de gente pensando que tengo los derechos de Sarah Kane por el resto de la historia y diciéndome que le quieren hacer a Sarah Kane. Yo les digo, pues piden los derechos, ahí están. Con mucho gusto les doy los derechos de mis traducciones, ojalá y las monten, pero creo que no ha habido realmente así formalmente compañías que se hayan atrevido nuevamente a montar estos textos, porque eran como devastadores. Y de hecho fue un poco después tratarse de quitar esta imagen de Ana Graham, la que hace estos textos tremendísimos, ¿no? Devastados, ansia, psicosis, ¿no? Que de pronto era como, esa es la tendencia. Y bueno, evidentemente yo quería tocar otros temas y otras formas de hablar, pero sí fue muy importante y sigo pensando que Sarah Kane fue un personaje realmente excepcional por su juventud, por los temas, por la manera de abordar los temas, ¿no? Y esta visión que tenía de se debe de poder ver en el escenario cualquier cosa que pueda pasar en la vida. ¿Y cómo los abordaban ustedes también? Digo, yo vi Psicosis 448 creo 3 veces. En una de esas me tocó algo muy interesante, que estaba yo al lado de unas chicas que hacían mucho ruido y se reían, y me tocó que al final, en los agradecimientos, en los aplausos, tú agarraste y así dijiste, agradecemos, esta obra es bastante compleja y difícil, pero en especial agradezco a estas dos señoritas, las señalaste y todo, diciendo que realmente, si no pueden, hay teatro infantil en este mismo lugar en las mañanas, ¿no? Entonces, eso me acuerdo, me quedé así con cara de, ay, entre rudo y entre rudo, pero entre también algo real, porque también el teatro hay que entenderlo, que esa complejidad y esa dificultad y en ese texto en especial. Y bueno, también hay una cuestión como de respeto, no tanto al actor, que bueno, el actor, eso es nuestro trabajo y vamos ahí, pero sí hay que pensar de pronto que tú que estabas allí, las personas que estaban sentadas al lado pagaron su boleto para ir a escuchar una obra. No es tanto que nos distraigan a nosotros, o sea, sí distraen, pero pues, debemos estar preparados para todo y para superar todas esas cosas, cualquier cosa que suceda y poder seguir en ficción. Pero creo que sí es una falta de respeto muy fuerte para el resto del público que va a vivir una experiencia que hace, sobre todo en la Ciudad de México, un esfuerzo enorme por llegar al teatro, por atravesar el tráfico, por llegar a tiempo, pagar un boleto y poner toda su concentración en un texto sumamente complicado y que haya gente que, bueno,
o sea, sí entiendo, son jóvenes, a veces los mandan de la escuela, todos fuimos jóvenes alguna vez, ¿no? Pero creo que un poco a lo mejor la idea detrás de esto era pues que lo entendieran un poco, ¿no? Que se llevaran una enseñanza de respeto, no, te digo, no tanto por el teatro mismo, sino por el resto de las personas que están a tu alrededor, ¿no? Un poco como hoy en día usar un tapabocas. O sea, tú eres tú, son los demás, ¿no? Respeta a los demás. Tú puedes hacer Claro, con tu vida lo que quieras, pero no con la vida de los demás, ¿no? claro, exacto. ¿Y cómo llega entonces ahora la traducción? En este caso yo veo que interiores tú la traduces, pero ¿cómo es que te da esta idea de tú poder traducir un texto? Bueno, Interiores fue porque obviamente no existía una traducción, siendo una película, no había una traducción. Eh, Cuando empecé, obviamente, conocía yo a muy pocas personas en el medio teatral. Eh, Busqué a Martina Costa, busqué a Ignacio Ortiz, que era un cineasta con el que tuve contacto un poco antes, para que pudiéramos pasar eso del cine al teatro. Entonces yo empecé un poco con la traducción, él ayudó con la adaptación, después Martín le metió también mano por ahí, pero pues descubrí que era algo que tenía yo como facilidad para hacer, porque obviamente el teatro no se traduce literalmente, ¿no? Tienes que entender de la construcción escénica, del drama, de la progresión dramática, pero también tienes que tener cierta sensibilidad en tu propio lenguaje, no tanto en el lenguaje extranjero, sino en tu propio lenguaje, para escuchar cómo se oye, cómo suena, esa musicalidad y el mensaje, y lo que tratan de transmitir más allá de las palabras específicas. Y entonces, a partir de entonces, y sobre todo porque muchas de las traducciones que nos llegaban a México eran traducciones argentinas de textos extranjeros, otras de plano no existían, empecé a trabajar la traducción casi siempre en colaboración con alguien, y los últimos años en colaboración con Antonio Vega, que es con quien hicimos una buena mancuerna, tratando también de buscar, uno tiene vocabularios muy limitados y sobre todo generacionalmente limitados. Entonces de pronto vi que era una buena idea hablar, tratar de trabajar con gente que fuera años más joven que yo, para tener siempre el cuidado de que el lenguaje se fuera renovando, ¿no? Que no se nos hubiera así, la traducción que sonara como viejito. ¿Cómo llegabas a los textos? O sea, ejemplo, yo veo que tienes cosas, el dragón dorado, está lo de los baños, o sea, hay mucha diversidad, lo de interpretando a la víctima. En este caso, ¿cómo llegabas a los textos? ¿Tú veías las obras en festivales o cómo llegaban y cómo decías, bueno, vamos a traducir? Pues de varias maneras. Sarah Kane en realidad eh, leyendo. O sea, empezaba como el internet, pero sobre todo empezaba uno a poder importar libros, pedir libros importados, pedir textos importados, y un poco desde el punto de vista, desde la producción y desde el punto de vista de la actriz que quiere hacer personajes y cierto tipo de personajes, empezaba a investigar sobre textos en los que hubiera personajes en los que yo pudiera participar y que fueran adecuados para mí. Y por ahí iba como explorando un poquito, leyendo críticas y pedía los libros. Y bueno, en épocas en las que no estaba yo haciendo teatro, me leía por lo menos 1 o 2 horas a la semana. Y de ahí la selección de los textos. No, lo de Woody Allen fue un poco más sencillo porque estaba en cine y tenía yo esta como atracción a ese lado serio de Woody Allen, casi de Berman, ¿no? Que parecía cine de Berman, pero era que me parecía muy, muy traducible a la escena. Y después, pues así, tratando de encontrar textos también, vi cosas, Los baños fue algo que vi yo en un festival y me gustó mucho, lo disfruté mucho como espectadora y pensé que era muy divertido. Me tardé mucho tiempo en poderla producir porque fue muy difícil conseguir que alguien entendiera que nada más iban a poder entrar 24 personas al teatro y que el costo de la producción es muy alto, éramos 8 actores con 24 personas espectadores, entonces fue un poco difícil. También siempre la parte más difícil de la gestión para mí a la hora de los proyectos es conseguir el espacio. Hay muy pocos espacios en la Ciudad de México, pocos espacios del Estado, que son los espacios en los que trabajo, porque siendo parte de la visión de la compañía no nos guiamos por lo comercial de la obra o por la cantidad de gente que podamos meter, sino
por el discurso que queremos tener. Entonces estamos conscientes de que no son teatro para muchas personas, ¿no? Bueno, los baños evidentemente no, pero Sarah Kane también, sabíamos que había un grupo de personas que estaría entusiasmado con Sarah Kane, pero que requiere de ciertas características, como el espacio íntimo, como estar muy cerca del público, como que no haya 300 personas, poder hablar en corto, poder mantener ese tono natural de esas obras. Entonces, todo eso para mí es mucho más importante que la cantidad de boletos que pueda vender o la recuperación que pueda tener por taquilla, lo que me impide rentar un teatro. No podría hacerlo si tuviera que rentar un teatro, ¿no? Y entonces los espacios son limitados, hay que competir, es muy competitivo, cuesta mucho trabajo conseguirlos, y con los baños en particular, me acuerdo que le dije a Linda, bueno, pero es que no tienes que darme un teatro. Luego ya se enteraron que tenían que sacar su consola y que tenían que cablear el baño y que tenían que no poder utilizar los baños durante otros momentos, pero de primera instancia les pareció, bueno, no vas a ocupar otro teatro que alguien más quiere, ¿no? No, y al final, ejemplo, los baños como experiencia era sorprendente. Ejemplo, yo lo vi en Bellas Artes y bueno, toda esa atmósfera, todo esto y la historia sórdida, pues te va llevando hasta que hay un punto en el cual yo salí literal temblando. O Sí, sea, es una experiencia muy fuerte, y cuando la iniciamos en el Granero, ujú, fueron los teatros del Granero, que todavía son mucho más pequeñitos, y los construimos, porque los de Bellas Artes, pues son, ya ir al baño de Bellas Artes es una experiencia en sí misma, son así. unos baños preciosos, y les da otro tono a la obra, le da un poquito más clase más alta, pero los del Granero eran todavía más sórdidos, ¿no? Más sucios, los construimos de madera, los hicimos todos de madera por dentro. La gente entraba y creía que hacían los baños. Son extraños porque durante el día se utilizaban, o los lavábamos, pero era una escenografía que construimos completa dentro de los baños, y todavía eran mucho más pequeñitos, mucho más claustrofóbicos. Sorprendentemente la gente en Bellas Artes se desmayaba cuando no eran tan claustrofóbicos. Ajá, ok. También se desmayaban en el Granero, pero no la cantidad de gente que por lo menos esta última temporada que hicimos, se desmayó una cantidad de gente enorme, que nunca logramos encontrar realmente cuál era el por qué la gente se desmayaba, si era el discurso de la obra, si era la atmósfera, si era que era las 12 del día en sábado, si la gente estaba cruda, o lo que fuera, ¿no? Si estaban crudos y un buen rato de pie, pues realmente ahí ya se iban. Podía ser simplemente, ¿no? Pero sí era un fenómeno, que de hecho en esta última temporada hicimos todo lo habido por haber, les dábamos gomitas antes de entrar al baño para asegurarnos que tuvieran azúcar y que no se nos desmayaran demasiado, porque se volvía obviamente un problema de seguridad, ¿no? Que el Claro. público se le fuera a lastimar. Y en este caso, ejemplo, ¿cuáles son los retos y también los riesgos de una traducción? De perder algo, ahora sí que justamente en el traslado a otro idioma. Pues yo creo que el asunto es la toma de decisiones, ¿no? Creo que la primera decisión es, puede sostener la obra se puede significar manteniéndola en su lugar de origen. Si eso es, creo que ese es como el punto principal. Si eso se puede hacer, si no requieres de referentes más cercanos para entender qué es lo que hacemos con los grandes, con Shakespeare, ¿no? La mantenemos en donde quiera que haya sucedido la acción, no necesitamos pasarla a México. Entonces, mi decisión se queda donde está. Digamos, nos vamos a relacionar con ella por contraste, ¿no? Interpretando a la víctima. Sucede en Rusia, pero no hay mucha diferencia entre la corrupción rusa y la corrupción mexicana, de la policía mexicana, que ese era como el tema, ¿no? Que era la corrupción de la sociedad a partir de la policía. Entonces, a partir de ese contraste y creo de esa lejanía, nos podemos relacionar con la obra y se vuelve universal. Entonces, creo que esa es la primera decisión que hay que tomar, que queremos hacer. Casi todo el teatro que he hecho lo he mantenido así, excepto esta última producción que hicimos del ensayo, que hicimos en la UNAM, que es una obra norteamericana, pero es un ensayo de una obra de teatro, es un ensayo técnico de una obra de teatro, y realmente tener referentes más cercanos de teatros mexicanos, de actores mexicanos, de situaciones del teatro mexicano funcionaba muy bien.
pero en general mi preferencia es dejarla en su lugar de origen y que aguante de esa manera la obra, ¿no? Algunas personas tienen un poco de conflicto con eso. ¿Por qué estamos en México y se llama Charles el personaje? Se llama Ian, ¿no? Ian, ¿no? No sé. Pero creo que el teatro te permite, a diferencia del cine a lo mejor, el teatro te permite esa cercanía, ¿no? En el cine de pronto sí es raro que estén, no sé, en el campo de concentración hablando en inglés, pero el teatro, como son convenciones, todo es convención en el teatro, creo que nos facilita un poco eso, nos facilita los castings, ¿no? No necesariamente todo el mundo tiene que ser güerito en un Shakespeare, ¿no? Aunque sea una obra inglesa o sucede en Verona, no todo el mundo tiene que tener un tipo italiano para poder actuar en ella. Entonces el teatro nos permite eso y nos permite abordarlo y relacionarnos a través de convenciones por contraste. A veces funciona mejor, a veces entre menos referentes tenga, es más fácil entenderlo, porque pues me presentan, no sé, clase baja inglesa, no es equivalente a la clase baja mexicana. Ah, por supuesto. Entonces, si trato de transportarlo a México, de pronto ya nada macha, ¿no? Ya nada tiene un equivalente, porque la gente en México no se comporta así, no tiene esas experiencias así, porque son diferentes, el simple hecho de recibir un sueldo por desempleo. Es algo que en México no tenemos. Entonces, de pronto dices, bueno, si esto no nos podemos relacionar con ello, ¿para qué lo traducimos? Y lo otro, bueno, ciertamente adaptar, pues también es un arte más difícil, ¿no? Porque tienes que buscar los equivalentes perfectos. Entonces, de ahí parte. Y luego parte en algunas reglas, ¿no? Para mí es primero el significado, después la selección de las palabras, o sea, qué palabras eligió el autor para ver cuál sería su equivalente, y la sonoridad del texto para evitar pues, que se rompa la métrica y la manera en la que va sonando la obra y la progresión dramática. Eso es para mí lo más importante, respetarlo como eso. ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? Quiero transmitir la idea que tenía el autor cuando la escribió, que no necesariamente son las palabras con las que los puso. Justamente es lo que te preguntaría. Entonces, para alguien que no sabe, ¿qué es adaptar? ¿Qué es traducir? Porque a veces me ha tocado, ejemplo, cuando en la universidad me tocó Freud leer algo, ¿no? Y entonces nos decían, pero busquen la traducción de Amor Orto, porque la traducción de tal, esta persona ya como que leyó a Freud y hizo otra cosa. O me tocaba con Weber, que decía, no vean la traducción de Parsons, porque Parsons lo que hace es que lea a Weber, pero él hace su propia interpretación, aunque él dice que es traducción, pero él ya hace su propia interpretación. Entonces, ejemplo, ¿cuál es la diferencia si para alguien que no le conoce mucho? Pues yo creo que realmente siempre va a ser una interpretación, ¿no? O sea, es irremediable, es una interpretación, porque uno se tiene que imaginar lo que estaba pensando el autor, ¿no? A menos de que tengas al autor pegado contigo y lo estés cuestionando en cada palabra que utilizó. Es una reinterpretación, lo cual yo creo que gana, porque también la puesta en escena es una reinterpretación. Si no, pues leamos obras, no las leamos, ¿no? O sea, cada vez que se monta una obra se vuelve distinta, los involucrados están metiendo en una capa de interpretación. Entonces siempre va a haber una interpretación, no a la hora de leer, pero sí a la hora de llevarlas a la escena. Y todas las obras que yo he traducido han sido con la intención de llevarlas a la escena, no con la intención de publicarlas, que son creo que dos cosas distintas y son dos maneras distintas, mucho menos académicos si las piensas llevar a la escena, que una traducción académica si tu intención es simplemente publicarla, ¿no? Bueno, no simplemente, es importante, pero quiero decir, no es la puesta en escena. ¿No? La visión con las que yo la llevo, con las que yo hago las traducciones, es para que sean llevadas a la puesta en escena. Entonces es el primero. La adaptación yo lo que la veo es cuando tienes que modificar algo para contarla de una manera distinta, ya sea un referente, la pasamos de Londres a la Ciudad de México, o de Buenos Aires a la Ciudad de México, o los referentes, ¿no? Las cosas de las que hablas, quieres que el público las identifiquen, entonces a lo mejor no voy a decir el Teatro de Globe, sino voy a decir la Unidad del Bosque, para que el público tenga como un referente. No todo el teatro y no todas las obras se pueden adaptar de esa manera y se vuelve un trabajo muy exhaustivo,
porque no es fácil encontrar los equivalentes y a veces no existen. Entonces, creo que hay que evaluar para qué quiero adaptar o adaptarle en tiempo, que eso se vuelve un ejercicio muy interesante, ¿no? Es un Shakespeare, pero quiero que suceda el Rey Lear, ahora sucede en el narco mexicano. Esa es una adaptación. La traigas traducida o las hagas desde tu propia pluma, se vuelve una adaptación. Yo ahora estoy trabajando solo como actriz en una adaptación de Antonio y Cleopatra, hecha para puras mujeres, que se llama Cleopatra y Antonio, ¿no? Y entonces realmente pues es totalmente una reinterpretación. Se quiere volver feminista, si quieres volver a Shakespeare feminista, pues tienes que cambiar básicamente la obra, ¿no? O sea, dejas las esencias, pero Shakespeare, casi todo el teatro shakespeariano es sumamente machista, ¿no? Entonces es muy difícil cambiar esa premisa, tienes que hacer casi un trabajo nuevo, yo lo llamaría inspirada en, más allá de adaptada de, está inspirada en el conflicto, está inspirada en algunos diálogos, pero realmente estás cambiando la esencia de la obra, volviendo a Cleopatra, la heroína, y no a Marco Antonio, ¿no? Entonces eso es juega la adaptación, o la cambias el tiempo, la pasas a tiempo actual, o la pasas a otro país, o a otro género, o como en este caso, de ser puros hombres a puras mujeres. Y digo puros hombres porque en el tiempo de Shakespeare obviamente los personajes femeninos también los hacían hombres. Entonces esto es como hacer todo lo contrario, que me parece un ejercicio muy divertido. Y pues un poco depende de qué quieras y cuál es tu visión, ¿no? De para qué estás montando la obra, qué es lo que quieres decir, por qué es en un momento específico, en el tiempo y en el lugar, importante de hacer esta obra. Si no logras como contestarte esas preguntas, a lo mejor no es el texto que habría que montar. ¿Cuánto llevas tú en Nueva York? Llevo 11 años. ¿Y cómo has visto el teatro que se hace allá con el versus, si se puede decir, o en comparación con el teatro mexicano? ¿Cuáles ves que sean como sus más similitudes y diferencias? Es una muy buena pregunta. Creo que la similitud es que el teatro, o sea, la gente de teatro es la gente de teatro, eso es increíble. O sea, es como las comunidades teatrales se comportan de una misma manera, ¿no? Tienen las mismas intenciones y puedes encontrar acá, yo acá trabajo mucho con una compañía, que produzco con una compañía que se llama The Play Company, mucho quisiera hacer, pero digo, lo que hago, lo he hecho con ellos, porque somos como compañías espejo. Lo que yo hacía en México es un espejo de lo que ellos hacen aquí, ¿no? Nada más que es al revés, ahora traemos a los autores para acá, autores mexicanos, directores mexicanos, tratar de exponer su trabajo acá. En ese sentido, es lo mismo. Hay teatro que tiene intenciones comerciales, hay teatro que tiene intenciones meramente culturales y puedes encontrar eso. Lo que es muy, muy distinto son las formas de producción. Eso es lo que es diametralmente distinto. Desde cómo se financia el teatro, cómo se consigue el dinero. Y lo otro es nada más la escuela de donde parte el teatro. En México hacemos un teatro cuya tradición viene, un teatro de director. Y en Estados Unidos se hace un teatro de autor. La tradición mexicana más parecida a la tradición alemana en ese sentido, donde el director es el que toma las decisiones, es su discurso y su reinterpretación del texto. Mientras que en el teatro de autor, que es el que se hace acá, que desarrolla mucho la dramaturgia, el rey es el autor, ¿no? El autor, sobre todo en la primera puesta en escena, está presente, elige al director, elige el elenco y es la persona que está en contacto con el productor artístico y cuya opinión es la más importante. Y en México no, en México la obra la hace el autor por su lado, la cuenta por su lado, y luego uno toma las obras y las reinterpreta y el director es el que toma esas decisiones. Esa sería probablemente como en lo fundamental la mayor diferencia del resultado, ¿no? A mí me gusta más el resultado del teatro de dirección, creo que es más libre, que es más complejo lo que se logra en escena. Creo que en este tipo de teatro, en donde el autor tiene una presencia tan fuerte, realmente el director es solamente un conducto
para pasar la voz del autor. Y siento que en eso perdemos creatividad. No sé cómo se sientan los directores, pero esa es un poco mi impresión, ¿no? Es demasiado directa la voz del autor. Yo pienso, pues quiero escuchar la voz del autor. Ahí la tengo muy clara, ¿no? La voz del autor. Esa es la principal diferencia. El otro son las formas de producir, la forma de conseguir el dinero. La profesionalización, podríamos decir, que vuelve distinta la atmósfera. En México, hacer teatro es un evento excepcional. O sea, cada vez que un actor se involucra en un proyecto es una cosa excepcional, porque no es una industria, no es un trabajo normal. Para nadie es un trabajo normal. Acá sí, ¿no? O sea, perteneces a un sindicato, tienes ciertas horas de trabajo, con ciertas horas de descanso, y pues la gente hace su chamba, ¿no? Va al teatro y se va. Tanto que cuando nosotros empezamos a trabajar acá, pues sí estaban como muy sorprendidos de que uno va y da función, aunque pues, estés moviendo de temperatura, con la temperatura más alta del mundo, la función va y lo das y sientes como esta emoción de la función. Ya tienen una gripita, ya cancelan su función, ¿no? Eso para mí también ha sido como una diferencia, pero por otro lado, también hay pues, muchas cosas muy valiosas, ¿no? La transparencia en las formas de producción, las transparencias, sobre todo toda la parte económica es sumamente organizada, sumamente transparente. La gestión es muy distinta. Aquí es tantas las posibilidades que todas parten de lo privado, que para mí es sumamente agobiante, ¿no? O sea, tendría que pasarme todos los días de mi vida tratando de gestionar, por un lado, por otro y competiendo. En cambio, en México, pues hay ciertos periodos, se viene el periodo del teatro, se viene el periodo del FONCA, se viene la convocatoria. Es muy competido, pero uno sabe exactamente cuáles son los tiempos y le puedes dedicar un tiempo a gestionar y otro tiempo a tu producción. Acá si tienes una compañía productora, te tienes que dedicar a producir. Es muy difícil que como lo hacemos en México, produzcas, actúes y dirijas y hagas otro tipo de cosas, ¿no? Tienes que estar todo el día, todos los días de tu vida gestionando el presupuesto para poder hacer tus 2 o 3 producciones anuales. Y aquí hay que rentar el teatro, los costos de pagarle a los técnicos son altísimos. Desde mi punto de vista, a veces se sobreproduce, en el sentido es demasiada gente involucrada, porque hay muchísima especialización. En México creo que hemos logrado, a lo mejor es la falta de recursos, pero ser más eficientes en ese sentido. Pero pues talento hay en ambas partes. Otra gran diferencia es los tiempos de ensayo. Como acá los ensayos se pagan, generalmente las producciones ensayan un mes, punto, ¿no? Hay que estar pagando desde entonces. En México, si uno piensa que una obra necesita 6 meses, la ensaya 6 meses, ¿no? Los actores están haciendo esta obra y otra obra y otra obra y un poco de televisión al mismo tiempo, ¿no? Esa excepcionalidad de tu trabajo hace que sean así. Aquí son pues, igual, tu trabajo de 8 horas, ¿no? Tienes un mes para ensayarla, trabajas 8 horas con tu hora para comer y son muy intensos los proyectos y a veces muy sorprendente que en tan poco tiempo logren tener la calidad que tienen. Y lo otro que tiene Nueva York, que tiene México, pero no al nivel que tiene Nueva York, es que todo el teatro del mundo pasa por aquí, ¿no? Eso, como espectador, creo que es lo más fascinante. No solamente ver el teatro que se hace en Nueva York, sino puedes ver el teatro que se hace en cualquier lugar del mundo. En algún momento las grandes obras, las grandes producciones van a pasar por Nueva York. Y eso es muy interesante. Y finalmente te preguntaría, si tú pudieras definir para ti qué es el teatro. Es una pregunta truculenta, que para mí es una forma de vida. O sea, como muchas otras personas que hacen teatro, igual que yo, no hago otra cosa. O sea, toda mi labor, todo mi trabajo está alrededor del teatro. Ya me sé conseguir el dinero para hacer teatro, ya me sé hacer el proyecto, hacer el pitching del proyecto, estar en ensayos, estar en la parte creativa, pero también es ir al teatro, ver teatro,
salir a festivales, ver teatro, hablar de teatro. La verdad es que la gente de teatro come, desayuna y cena teatro. Como espectador o como hacedor, ¿no? Veo muy difícil que esté eso separado. Creo que hay gente que lo hace así, pero yo no entiendo cómo alguien puede hacer teatro y no ver teatro. Lo he escuchado, ¿no? Es que a mí no me gusta el teatro, pero eso se dedica. Para mí es absolutamente una forma de vida, es una manera de ver el mundo completamente, ¿no? A través, me emociona el teatro, me emociona a veces no tanto la obra, sino ver cómo la hicieron, de lo bien hecha que está, o que todo va apagado. De pronto a la hora del aplauso lloro, pero no lloro por el texto, sino porque digo, ¿cómo puede ser que lograron hacer algo así, que todo está bien, que todo es perfecto? ¿No? Esa perfección me emociona muchísimo, ¿no? Es algo que me da vida. Entonces, no sé cómo lo definiría, pero sería así, creo que es una forma de vida. Y me imagino que es igual en Ecuador. O sea, no me imagino que pueda ser médico y que no sea absolutamente todo en lo que piensas, ¿no? En lo que estudias, en estar pensando en el paciente, en hablar con otros médicos, porque generalmente pues así somos, ¿no? ¿Con quién hablamos? Pues con otros que hablan de teatro. O sea, yo solo comparto con mi otra pasión, que es ver tenis, y que aparte veo el tenis y me fascina porque lo veo como si fuera teatro. Ok. O sea, digo, el nivel de drama, ¿no? La tensión dramática que tiene un partido, mi cerebro la procesa a partir de mi entendimiento del teatro, ¿no? Nada más que me parece un teatro mucho más eficiente. Ese nunca decepciona, o sea, ahí nunca se pierde el drama, por eso me gusta, ¿no? Siempre hay drama en el tenis, cada punto es dramático. Ojalá lográramos eso siempre en el teatro. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.